que estaba en una plaza pública, ¿te encuentras perdido? Y él dijo, no. ¿Y tus papás dónde están? Pues ahorita vendrán por mí. Pasó el tiempo y más tarde los locatarios de allí seguían viendo al niño sentado, esperando a sus padres en una banca. Y le volvieron a preguntar, ¿estás seguro que no estás perdido? Te vemos aquí solo. No, no estoy perdido. Pero no vemos a tus papás llegar, pero ellos dijeron que venían por mí. Más tarde, ya estaba oscureciendo, la plaza quedaba vacía y nuevamente las personas le dijeron, se me hace que sí estás tú perdido. No, no estoy perdido, mis padres llegarán. Al poco rato los padres llegaron. ¿Sabes? Esto me hace recordar que nosotros estamos en este mundo de alguna manera secuestrados. O pensamos que estamos abandonados, perdidos, olvidados. Pero no es así. Nuestro Dios nos prometió que iba a preparar un lugar para nosotros y que cuando tuviera preparado ese lugar vendría y nos llevaría con Él por toda la eternidad. Puede ser que la gente piense que estamos abandonados o que el Señor se olvidó de nosotros, pero no es así. El Señor prometió que vendría por sus hijos y Él vendrá. Hoy vamos a hablar justamente de eso, la restauración final de la unidad. Que esta lección aliente nuestra seguridad de que Cristo muy pronto vendrá por sus redimidos. Lección número 13, estamos listos para iniciarla. Te invitamos a que te quedes con nosotros en un momento. Comenzamos. Bien, estamos muy contentos de darte una cordial bienvenida a este repaso de la lección número 13. Hemos llegado al final de nuestro folleto, un folleto maravilloso, un folleto que nos ha hablado acerca de la unidad, una característica muy importante de los hijos de Dios. Debemos mantenernos unidos como iglesia, cumpliendo la misión porque Cristo muy pronto vendrá. Hoy hablaremos justamente de esta restauración final de la unidad, basados en la lección número 13. Tenemos dos invitados, como cada semana. Damos la bienvenida a dos doctores. El doctor Rogelio Villanueva, que ya estuvo con nosotros una vez anterior. Gracias por venir una vez más con nosotros a repasar esta lección. Damos gracias a Dios, gracias pastor, por esta visión incluyente que se tiene, la misma visión incluyente que tiene Dios para toda la humanidad. Y pues siempre es grato y edificante poder participar en esta mesa de análisis donde nos fortalecemos los unos a los otros y probamos la unidad, que es un regalo que Dios nos da y que nosotros podemos poner en práctica. Gracias por esta invitación a esta lección final. Y pues también estamos a final de año donde empezamos a percibir un aire de gratitud, un aire de confianza de que finalmente llegamos a un año más. Terminamos un año y empezamos un nuevo año con todos sus desafíos, con todos sus retos y pues siempre lo nuevo como que genera una expectativa que nos espera este nuevo año. En la restauración final de la unidad pues también nos hablan de cosas nuevas, cosas maravillosas que estaremos estudiando a lo largo de este repaso. Gracias por la invitación. Gracias, doctor Rogelio, muchas gracias. Doctor y pastor Abraham Ramírez, gracias por estar con nosotros. Gracias. Yo digo que qué mejor final que este, ¿no? Hablando acerca de la bienaventurada esperanza. Hablabas en la introducción acerca de eso, cuando Dios va a restaurar absolutamente todo. La segunda venida abre, es la apertura para todo lo nuevo que el Señor tiene para nosotros, ¿no? Dios quiera que nos mantengamos fieles para estar ahí con Él. Amén. Y gozar de esa unidad y esa armonía con todos los fieles. Así sea, pastor. Gracias. Tenemos un bosquejo donde basaremos nuestro repaso. El primer punto es vidas restauradas. Vamos a tomar justamente lo que dice el día domingo y el día lunes. En el segundo punto estaremos hablando de un reencuentro de amor. Vamos a tocar lo que se menciona en el día martes. Y el tercer punto, unidad y armonía eterna. Vamos a estar basados en el día miércoles y jueves. Si les parece bien, vamos a hacer una oración antes de iniciar nuestro repaso. Cariñoso Dios, gracias porque estamos llegando al final de un año. Estamos llegando al final de esta lección tan importante que ha enfatizado la unidad.
Señor, qué importante es mantenernos unidos, unidos a ti, unidos como tu pueblo. Permite que podamos concluir esta lección hablando de la maravillosa restauración que obrarás al final de los tiempos con tu segunda venida. Pero no permitas que esta lección quede olvidada, Señor, que sea solamente un repaso más de un folleto, que realmente la unidad pueda prevalecer en nuestros corazones, que realmente la unidad, Señor, pueda prevalecer en tu pueblo y que esta unidad nos prepare para el pronto encuentro con nuestro Dios. Quédate con nosotros y dirígenos al repaso de esta lección. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien, vamos entonces a entrar de lleno con nuestro repaso y vamos con el primer punto, vidas restauradas. Decía en la introducción, doctor Rogelio, que puede ser que algunas personas piensen que nosotros estamos abandonados en este mundo, que el Señor ya se olvidó de nosotros. Pero realmente eso no es así. Nosotros tenemos la certeza de que aquel que prometió que vendría por nosotros por segunda vez, lo hará a su tiempo, a su forma, como Él lo prometió. Sí. Sí, verdaderamente esta confianza, esta certeza, esta seguridad que tenemos se basa en el conocimiento que estamos teniendo de nuestro Señor Jesucristo, en el conocimiento que estamos teniendo de Dios. Y así como el conocimiento es progresivo, bueno, desde que nosotros empezamos a recibir conocimiento, pasamos por el kinder, por la primaria, por la secundaria y así sucesivamente. De la misma manera, este conocimiento que vamos teniendo con el acercamiento hacia Dios, nos va dando esta confianza, nos va dando esta seguridad. Nosotros confiamos en esa promesa que nos ha dado de que vendrá por nosotros porque lo estamos conociendo, porque estamos en esa comunión. Y el conocimiento nos va dando esta expectativa. Creemos fielmente de que Él vendrá por cada uno de nosotros. Y pues es el aliento del alma, esta esperanza bienaventurada de poder volver a tener un encuentro con Él. Y este encuentro pues verdaderamente entonces nos mantiene firmes en la fe y pues nuestra razón de ser en nuestro transitar por esta vida. Claro que sí. Me parece, Pastor Abraham, que hay dos elementos que no debemos olvidar. El primero, mientras estemos en este mundo, es el cumplimiento de la misión. Debemos estar unidos en ese cumplimiento de la misión. Hemos hablado suficiente ese trimestre de que hay que dejar a un lado las diferencias, hay que poner a un lado cualquier obstáculo que se interponga en el cumplimiento de la misión y todos debemos enfocarnos en la misión. Pero me parece que hay un segundo elemento que no debemos tampoco olvidar, Pastor Abraham, y es recordar constantemente que el Señor vendrá por nosotros. Esto debe alentar el corazón. Esto alienta el corazón y creo que también es la esencia de, en el nombre de nuestra iglesia, somos adventistas, ¿no? Porque esperamos el pronto regreso del Señor Jesús. Además, esa promesa que dice el Señor Jesús, no se turbe vuestro corazón, ¿no? Hay tristezas todavía aquí, hay malestares, pero pronto se van a acabar. Dice el Señor Jesús, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Y entonces hace la promesa, yo me voy y me voy a ir a preparar un lugar para ustedes. Y cuando esté listo, vendré y los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta promesa, pastor, habla de cercanía, de intimidad, ¿no? Porque el propósito del Señor es, nos ama, nos creó para estar junto a nosotros. Nos creó para tener una intimidad con Él. Por el pecado esto se rompió o se suspendió, pero una nueva vida se va a crear, ¿no? Por eso estamos hablando de nuevas vidas. Y entonces el Señor Jesús vendrá y esa intimidad, esa cercanía, dice, estaremos juntos, yo los voy a tomar, los voy a reunir a todos. Entonces habrá unidad alrededor de Cristo Jesús. Y todos los justos, los fieles, y ahorita hablaremos, ¿verdad?, de la resurrección, todos juntos, como uno solo, le daremos la bienvenida al Señor Jesús. Qué maravillosa promesa. Y doctor Villanueva, nosotros tenemos ciertas garantías. ¿Qué nos garantiza el creer, el mantener esa confianza de que Él vendrá? ¿Qué nos garantiza eso? Mencionábamos detrás de cámaras, ¿verdad?, que Él ya vino una vez y debemos confiar en que Él volverá por segunda vez, porque Él ya lo hizo, Él ya lo cumplió una vez. Y esta segunda vez es una promesa verídica.
Sí, pastor, la certeza que tenemos es en lo que Él ha prometido siempre, que Él lo cumple. Él prometió que vendría por primera vez para salvar, para rescatar lo que se había perdido. Y esto tuvo un cumplimiento pleno y perfecto en el tiempo que se había marcado. Los profetas profetizaron acerca de esta primera venida, pero también acerca de la segunda venida. Y si la primera venida tuvo ese cumplimiento, creemos fielmente que también la segunda venida tendrá ese cumplimiento. Realmente separarnos de alguien siempre genera tristeza, dolor, un poquito de resentimiento posiblemente. Sin embargo, cuando se vuelve a cumplir, cuando se da el cumplimiento de esta segunda venida, pues yo creo que todo eso desaparece, ¿verdad? El plan original que Dios tuvo desde la creación del mundo, que hubiera armonía, que hubiera unidad, que hubiera intimidad, no solamente entre los seres humanos, sino también con nuestro Creador, porque así como Adán y Eva platicaban cara a cara con Dios, es la misma promesa que nos da. Y es lo que está descrito en la palabra de Dios. Y si lo que está escrito en la palabra de Dios ha tenido ese cumplimiento, entonces tenemos esa seguridad que Dios volverá a cumplir el regreso para venir por cada uno de nosotros. Claro que sí. Pastor Abraham, ¿qué sucederá en el momento de la segunda venida? ¿Qué sorpresa nos llevaremos cuando Jesús venga por segunda vez? Pastor, estamos hablando de la segunda venida y tenemos certeza de que el Señor va a venir, como dijo el doctor, porque ya vino una vez. Y Él dijo, ¿no? El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La primera vez vino con un propósito. Y entonces, Él quiere estar cerca de nosotros, ya lo dijo en San Juan 14, del 1 al 3. Y entonces, ahorita queda inconcluso un poquito la misión del Señor, ¿no? Porque vino la primera vez para que lo conociéramos, para que creyéramos en Él. Dice Hebreos 9, 26 y 28, dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Eso vino a ser la primera vez. Pero la siguiente parte dice, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Amén. Primero vino a manifestar su amor, vino a hacer su sacrificio por nosotros, murió por nosotros, y pronto aparecerá sin relación con el pecado ya, para salvar a los que le esperan. El Señor Jesús va a aparecer y nos va a llevar a esas mansiones que dijo San Juan 14, del 1 al 3. Se fue a preparar un lugar para nosotros, y cuando esté listo, va a venir y nos va a llevar allá. Un lugar donde el profeta Isaías habla de muchas cosas, ¿no? que va a haber allá. A mí una de las cosas que me gustan es que el dolor, el llanto, la muerte ya no existirán. Ya no lloraremos. Y las lágrimas que lloramos, el Señor Jesús las va a limpiar de nuestros ojos para que jamás nos acordemos de ellas, ¿no? Es algo maravilloso. No lloraremos. Y lo que lloramos, Dios lo va a desaparecer con sus preciosas manos. Y también me gusta una nota en el tercer renglón de la última nota de la parte del lunes. Dice, así como el conocimiento es progresivo, también el amor, la reverencia y la felicidad aumentarán. Cuanto más aprendan los hombres acerca de Dios, más admirarán su carácter. Estaremos con el Señor allá. Conoceremos más de su amor y de su misericordia, ¿sí? El amor de Dios será nuestra ciencia y nuestra canción. Le alabaremos. Y la alabanza será creciendo, ¿no? Creciendo cada vez más, porque vamos a conocer más de su carácter, le amaremos más, todo va a ir creciendo cada vez más que conozcamos el carácter de nuestro Dios. Así que entonces dice que será nuestra ciencia, nuestra canción, ¿sí? Y mientras más conocemos el carácter de Dios, eso va a ir aumentando. Yo quiero estudiar del amor de Dios allá en el cielo también. Quiero alabarle por su amor, y eso es lo que nos promete estando allá en el cielo con Él. Amén. Hay una cita que está aquí en los comentarios de la Sierva de Dios, el discurso maestro de Jesucristo, página 20, dice, en aquel lugar no habrá contratiempo, ni dolor ni pecado, no habrá quien diga estoy enfermo, no habrá entierros. Qué bueno, ¿verdad, pastor? Porque a los pastores luego no nos gusta mucho esto, ni luto, ni muerte, ni despedidas, ni corazones quebrantados, mas Jesús estará allá y habrá paz. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá,
porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas cristalinas y de vida. Bendito sea el Señor. Sí. Qué hermoso las promesas que Dios nos ha dado. En la medida que nosotros conocemos el carácter de Dios, lo vamos reflejando también en la unidad que debemos de tener los unos con los otros. Porque esa unidad que nos da Dios revela precisamente el mismo carácter que tiene. A pesar de las imperfecciones, de las debilidades de carácter que tenemos cada uno de nosotros, es posible la unidad cuando estamos revestidos de nuestro Señor Jesucristo. Esta misma unidad tiene que ser restaurada completamente. Si bien en ocasiones se puede quebrantar por todas las debilidades que tenemos, pero cuando estemos con Dios ya no va a haber más separaciones. Estaremos con Él y la palabra de Dios nos da promesas maravillosas de tal manera que aunque parezcan inconcebibles para el ser humano, como la promesa que hace el profeta Isaías de que morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito, el becerro y el león con la bestia doméstica, pues bueno, nos habla que no habrá más maldad sino una armonía, una dicha, una felicidad en una unidad donde la base es la justicia de Dios. El apóstol Juan también nos menciona en la revelación que dice que Dios morará con nosotros. Y la permanencia de Dios en nuestras vidas, en el ambiente en el que nos desenvolvemos, nos da esa cercanía cada vez más. Qué maravilloso, en un mundo donde hoy en día tan acostumbrados al pecado, no podemos concebir que el lobo more con el cordero. O sea, es inconcebible una bestia salvaje morar con un animal doméstico, no puede ser. Porque nos hemos acostumbrado tanto al pecado, a la maldad, que pensamos que esto no es una utopía. Pero la palabra de Dios nos da esa promesa, que Él restaurará todas esas relaciones. Qué maravilloso. Si estos animales pueden convivir juntos, ¿cómo podríamos convivir nosotros como seres humanos? Despojándonos de nosotros mismos. Y justamente les compartía que ayer estuve viendo un programa que se llama Animales Asesinos, ¿no? Y cómo es que los animales tienen esta facultad de matar y de comerse unos con otros, y si no es con electricidad unos, con veneno otros. Todo está dañado, Pastor Abraham. Sí, Pastor, y todo esto que hemos comentado es una realidad, ¿sí? No son cuentos, no son sueños. La Biblia presenta una vida real, vida nueva allá con Cristo Jesús en el reino de los cielos, y va a ser un lugar real. No es una utopía, no es una fantasía, no es arrobamiento, ¿no? No es de que, como presentan algunos ahí, flotando y no, vamos a ver, vamos a oler, vamos a oír, vamos a sentir, vamos a gozar de todo eso con nuestros 5 sentidos, perfectamente conscientes de todo eso, y lo vamos a disfrutar. Amén. Bendito sea Dios, que nos ofrece aquí su compañía, su unidad, y allá en el cielo esa perfección, una perfecta armonía universal que vamos a gozar. Dios quiera que estemos ahí. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado en pensamiento humano, son las que el Señor nos tiene preparadas. Vamos a hacer una pausa con esto en mente y vamos a regresar a la segundo punto de la lección número 13, la restauración final de la unidad. Regresamos. La Reforma Protestante representa una de las épocas más extraordinarias de la historia del cristianismo. Es una época maravillosa que marcó la historia de la Iglesia. Estudiar la Reforma hoy nos ayuda a entender y valorar nuestra propia experiencia espiritual. 500 años después, ¿dónde estamos como Iglesia? 500 años después, ¿iniciaría Martín Lutero una nueva reforma? Hoy te invito a estudiar los orígenes de la Reforma Protestante en esta maravillosa, breve y sencilla obra que te ayudará a entender los orígenes de uno de los movimientos más significativos de la historia de la Iglesia, para que entiendas mejor la palabra de Dios y compartas con otros los grandes valores de la Biblia. Búscalo en tus librerías Gema y adquiérelo hoy mismo. Estamos de vuelta, estamos analizando la lección número 13, la última lección de este folleto, titulada La restauración final de la unidad. Ya hablamos del primer punto, que es vidas restauradas, hablando justamente de la promesa de la segunda venida de Cristo, qué sucederá, qué será restaurado
y cómo esta promesa es una promesa verídica, porque el que promete cumple y el que promete es nuestro Dios. Vamos al segundo punto de este repaso, que es un reencuentro de amor. Me gustaría introducir este punto con esta cita. La trompeta aún no ha sonado. Quienes han descendido a la tumba todavía no han exclamado: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Los justos muertos aún no han sido arrebatados con los santos vivos para encontrarse con su Señor en el aire, pero se aproxima el tiempo en que las palabras pronunciadas por el apóstol Pablo se cumplirán, porque el Señor mismo con voz de mando y voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Una maravillosa promesa. Sí, claro, pastor. Siempre la pérdida de un ser querido es algo doloroso, algo que nos entristece. Como seres humanos emocionales, pues siempre vamos a sentir dolor y tristeza por esa separación, porque las separaciones nos van a provocar esto. Sin embargo, tenemos esta esperanza bienaventurada de la resurrección. Y esta promesa y esta esperanza que nos dan es lo que sostiene nuestros corazones. Aún en medio de conflictos, de luchas, de dolor, de sufrimiento, anhelamos ese pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo para poder ver a nuestros seres queridos y estar con ellos, y como la palabra de Dios nos dice, no separarnos más. Y esta esperanza debe de darnos aliento a nuestros corazones para que no nos entristezcamos. El apóstol Pablo menciona en la carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 4, el versículo 13 y 14, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Bueno, pues nos habla que tenemos esa esperanza, y esa esperanza nos debe de quitar toda la tristeza. Si bien por un tiempo podemos estarle experimentando, pasar el duelo que tenemos que pasar con nuestros seres queridos, pero lo que nos hace diferentes de las demás personas es esta esperanza que tenemos de volver a encontrarnos con nuestros seres queridos. Y esto también nos habla de la unidad. Esto también nos habla de estar juntos con ellos. Y todas las promesas de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo apuntan primero a los muertos en Cristo. Porque la palabra de Dios nos dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, no los precederemos. Y esto entonces nos puede dar alegría y aliento para seguir adelante. Muchas gracias. Pastor Abraham, qué promesa tan maravillosa. Es maravilloso creer que Jesús va a venir, saber que Jesús va a venir. Es maravilloso saber que todo será restaurado, pero creo que no habrá gozo más indecible, pastor, que el que puedas reunirte nuevamente con quienes se nos adelantaron a través del enemigo de la muerte. Sí, pastor, la humanidad sufre las consecuencias del pecado. La consecuencia del pecado es la primera muerte, ¿no? Pero no hay problema, porque la primera muerte, como es consecuencia del pecado, el Señor Jesús aparecerá y desaparecerá esa consecuencia, ¿no? Y entonces los que estamos vivos seremos transformados. Y los que estuvieron muertos, pero que creyeron en Cristo, resucitarán. Amén. ¿Sí? Y entonces el Señor Jesús viene, acaba con la consecuencia del pecado, que es la muerte, y acaba con el pecado. Y entonces la muerte, desde ese entonces para adelante, ya no existirá. Dice 1 Corintios 15, versículo 53 en adelante, porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Hablando de los vivos, los que estarán vivos cuando venga el Señor Jesús, somos corruptos, Dios nos va a revestir de incorrupción. Y los que murieron los va a vestir de inmortalidad a todos, para que ya no muramos. Versículo 54. Y cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Okay? Así que entonces sufrimos la muerte como consecuencia de los pecados. Pero el Señor Jesús ya venció el pecado en la cruz.
Y cuando Él resucitó, quedó totalmente vencido. Satanás, el originador del pecado, el pecado y la muerte misma, porque el Señor Jesús resucitó y nos da la seguridad de resucitar. Y entonces los que estamos vivos cuando venga el Señor y los muertos nos vamos a juntar. Y yo digo que en un coro de alabanza, ¿no? ¿Por qué? Porque lo primero que verá aquellos que murieron ciegos por alguna enfermedad, por alguna circunstancia, lo primero que van a ver es venir a Cristo Jesús. Aquellos que murieron por una afectación de la voz, ¿verdad?, que no pueden hablar, los mudos, entonces cantarán y alabarán y darán la bienvenida al Rey de los cielos, ¿no? Todos aquellos que murieron con alguna deformidad o alguna afectación en su cuerpo, ¿verdad?, entonces van a resultar con cuerpos perfectos. Amén. Y nosotros seremos transformados, ¿verdad? Y entonces todos juntos, como uno solo, daremos la bienvenida a nuestro Dios y Salvador, que es Cristo Jesús. Estoy hablando de una unidad mundial, porque todos los vivos y los muertos que esperamos al Señor Jesús, creemos en Él. Ya hemos dicho que la unidad está en Cristo Jesús. Amén. Todos nos unimos y todos le damos la bienvenida. Y hay otros encuentros maravillosos con nuestros familiares, por ejemplo, ¿no? Yo espero ese día para abrazar nuevamente a mi padre, un buen cristiano, creo yo. Mi madre, que también murió. Abrazarlos otra vez. Y juntos, como una familia, recibir al Señor Jesús, ¿no? Y que toda la familia se reúna, los sobrinos, los hermanos, los padres, todos juntos, recibiendo al Señor Jesús. Será maravilloso. Maravilloso. Y será un encuentro fantástico. Amén. Con el Señor Jesús, ¿no? Amén. Hablando de eso, Pastor Abraham y Pastor Doctor Villanueva, justamente hay una cita aquí que dice: no son los cuerpos enfermos, envejecidos y desfigurados que descendieron a la tumba los que resucitan, sino cuerpos nuevos, inmortales y perfectos, que ya no están marcados por el pecado que causó su decadencia. Los santos resucitados experimentan el cumplimiento de la obra de restauración de Cristo, que refleja la imagen perfecta de Dios diseñada en la creación. ¿Qué promesa? Esto que mencionaba el pastor Abraham, alguien que murió con una deformidad, alguien que le tuvieron que amputar una pierna por resultado de la diabetes o cualquier cosa, o una persona que no puede ver, un sordo, un mudo, alguien que murió en un incendio. Qué lindo saber que no son los cuerpos enfermos, envejecidos y desfigurados aquellos que resucitan de la tumba, sino cuerpos completamente restaurados, doctor. Transformados. Qué maravilloso. La entrada del pecado a este mundo provocó dolor, enfermedad y muerte. Muchos han descendido al polvo de la tierra con los grandes estragos que ha provocado el pecado en su vida. No podemos evitar la muerte, los seres humanos. Sin embargo, la promesa que Dios nos da de una restauración completa, tiene que ser una recreación completa, porque todo está dañado. Desde las células, tejidos, órganos, sistemas y aparatos están dañados y tiene que ser una restauración total. Realmente la resurrección no solamente es algo que podemos esperar a futuro, es algo que podemos vivir día con día, porque día con día morimos y volvemos a nacer. Así como nosotros dormimos y tenemos la seguridad que vamos a despertar al siguiente día, así mismo es la esperanza que tenemos en la resurrección de los muertos cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Esto tal vez pudiera ser algo inconcebible para los seres humanos, más en el área científica. Por mucho tiempo se pensaba que las células nerviosas no se regeneraban, que una célula nerviosa dañada ya no tenía más capacidad de regeneración. Sin embargo, hoy en día se está teniendo un nuevo concepto acerca de esto, porque experimentos científicos están comprobando que las células nerviosas también tienen capacidad de regeneración. Y yo creo que esto nos alienta demasiado, porque ¿a quién le gustaría resucitar cuando murió con una enfermedad terminal? Por ejemplo, un cáncer terminal y todos los estragos que provoca y las deformidades en el mismo cuerpo que provoca. Resucitar de esta misma manera para seguir sufriendo, para seguir en ese dolor, pues yo creo que no sería nada grato. Pero la palabra de Dios nos da la promesa y la esperanza que resucitaremos con un cuerpo completamente transformado.
sin las huellas que el pecado ha dejado en nuestras vidas. Y esto es la esperanza bienaventurada que nosotros tenemos. Amén, doctor, amén. Pastor Abraham, una cita más. Dice aquí, todos se levantarán con la lozanía y el vigor de la eterna juventud, pues el pecado borró e hizo desaparecer casi por completo la imagen divina. La lozanía de la juventud. Sí, pastor, estamos hablando que el que perjudicó todo este plan fue el pecado. El originador del pecado, que es Satanás. Pero bendito sea Dios que Él vino y murió por nosotros, como habíamos dicho, ¿no? Vino a vivir, a morir, pero también resucitó. Uh-huh. Y la resurrección del Señor es la garantía de que nosotros también resucitaremos o que seremos transformados, ¿no? ¿Qué nos toca hacer a nosotros? 1 Corintios 15, los últimos versículos. Uh-huh. Dice el 57 y el 58. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos hace vencedores del pecado y por ende de la muerte. Pero somos victoriosos en Él, ¿sí? No tenemos una capacidad nosotros inherente. Debemos depender de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 58 dice, así, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, abundando en las obras del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nos llama a la unidad. ¿A qué? A seguir trabajando. Como se decía en un principio, estamos unidos en una misión. Cuando empezamos a hablar de esto, nos vamos de una vez para allá, pero todavía estamos aquí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Uh-huh. Bueno, hermanos, ¿sí? Estad firmes en el Señor, trabajando, y yo añadiría juntos, unidos, como un solo cuerpo, como una sola iglesia, anunciando estas verdades preciosas, esta promesa bienaventurada que el Señor nos ha dado. Amén. Y Dios quiera que pronto esto sea una realidad. Amén. Hermano, estás atravesando por una situación difícil, por una enfermedad, un hijo murió, se adelantó a alguien que tú amabas mucho. Espera un poquito, Jesús pronto vendrá, todo será restaurado y las imperfecciones y las deformidades quedarán en la tumba, dice el conflicto de los siglos. Confiemos en esa promesa. En un momento regresamos a la tercera y última parte de esta lección 13, la restauración final de la unidad. Volvemos.
Bien, estamos de vuelta y estamos llegando a la tercera y última parte de esta lección 13 y de este folleto. La lección se titula La restauración final de la unidad. Ya hemos hablado de las vidas restauradas, de un reencuentro de amor, hablando de ese momento de la resurrección donde nos reuniremos con nuestros seres amados que se nos han adelantado y ese enemigo de la muerte será vencido. Ahora hablemos de la unidad y armonía eterna. La lección nos habla de un momento glorioso cuando estaremos todos juntos, los redimidos, en un lugar maravilloso. Yo quisiera preguntarte, quisiera introducir este punto con lo siguiente. ¿Alguna vez cuando eras niño ibas en un viaje largo a algún lugar de muchas horas de camino y ya ibas desesperado, ya no sabías qué hacer? Los hijos regularmente preguntan, ¿ya mero llegamos, papá? Sí, ya mero llegamos. Y cuando llegaste a un lugar maravilloso, ¿qué te hizo olvidar el camino, el recorrido? Llegaste al mar o llegaste a algún lugar hermoso. Todo se olvida cuando uno ya está en el lugar. Mira lo que dice esta cita. Todos nos ubicamos bajo el árbol y nos sentamos para contemplar la gloria de aquel paraje. Procuramos recordar las pruebas más graves por las que habíamos pasado, pero resultaban tan insignificantes frente a la incomparable, eterno y peso de gloria que nos rodeaba, que no pudimos referirlas y todos exclamamos, ¡aleluya! Muy poco nos ha costado el cielo. Qué maravilloso, doctor. Sí, aunque a veces el tiempo que pasa, de repente la esperanza se empieza a convertir como en desesperanza. Pero pues bueno, finalmente vale la pena seguir luchando, seguir esforzándonos, porque Dios nos ha dado esa promesa. El apóstol Juan, en la visión que él tuvo de la tierra prometida, menciona que vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía. Él ve la santa ciudad que desciende del cielo de parte de Dios. Y en esta gran ciudad Dios morará también con nosotros. ¿Qué no habrá? No habrá más muerte, dolor, sufrimiento ni llanto, porque Dios mismo estará con cada uno de nosotros. Y se nos da también la promesa de que Dios proveerá todo lo que nosotros necesitamos. Así como cuando creó al hombre a su imagen y semejanza, antes de que el hombre viniera a la existencia, Dios hizo provisión de todo un ambiente para que el ser humano se pudiera desarrollar en armonía, en dicha, en paz y en felicidad. Y esta nueva esperanza que nos da de restaurar todas las cosas nuevas, porque serán un cielo nuevo y una tierra nueva, también Dios provee todo lo que nosotros podemos necesitar. Creo que finalmente cuando estemos en ese lugar podemos respirar profundamente y decir valió la pena mantenernos firmes y leales a nuestro Dios, en armonía los unos con los otros aquí en la tierra y cumpliendo la misión que nos ha encomendado. Amén. Todo el dolor, el sufrimiento quedará a un lado y finalmente gozaremos de las promesas que Dios nos ha dado. Gracias. ¿Qué no habrá? Dijo el doctor. Pues no habrá muerte, no habrá dolor, llanto, enfermedad. ¿Qué sí habrá? Ese es un buen punto, Pastor Abraham. Apocalipsis 22, Pastor, Sí. habla acerca de dos elementos importantes que vamos a tener y vamos a gozar ahí en el cielo. Dice 22:1, después del ángel me mostró el río del agua de vida, luciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Es un río de agua de vida. Y luego dice, en medio de la plaza de la ciudad, a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que lleva 12 frutos. Cada mes da su fruto y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Pastor, es agua de vida, es fruto de vida, comemos, bebemos vida. Aquí en esta tierra comemos y bebemos muerte. Lo vemos por todos lados. Vemos la muerte y vemos las consecuencias del pecado, que es deterioro y todo lo demás. Pero ahí solamente será vida. Estos dos elementos nos hablan acerca de la eternidad que vamos a gozar y a vivir con Cristo Jesús en el reino de los cielos, ¿no? Dice que yo me hacía la pregunta antes, ¿y los doctores qué vamos a hacer allá, no? No va a haber enfermedad, no va a haber muerte. Bueno, pues yo creo que nos va a tocar repartir las hojas del árbol de la vida, porque son para la sanidad de las naciones, ¿no? Y hablando de eso, la lección nos habla acerca de la sanidad, ¿no? Y yo traje por aquí
la definición de salud de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Dice, la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social. Y la lección pone énfasis en lo social, ¿no? Estaremos de todas las razas, todas las culturas, todos los colores de la piel, todas las lenguas, idiomas. Pero todo esto desaparecerá, porque seremos uno en Cristo Jesús. Todas las barreras verdaderamente se acabarán y se terminarán. Dice aquí, ya no seremos gentiles, o ya no seremos, tú eres aquel, tú eres de allá, no, todos seremos uno en Cristo Jesús. Y todos comeremos del árbol de la vida. Dice que nos reuniremos alrededor del árbol de la vida. ¿Por qué? Bueno, ¿quién es el autor de la vida? Es Jesús. Es la imagen de que, así como ahora decimos, la cruz nos atrae, porque ahí murió el Señor Jesús por nosotros. El árbol de la vida nos atrae ahora, porque ahí está Jesús. ¿Sí? Y nos da a comer, y nos da a beber vida eterna. Y será maravilloso con él. Y ya dijimos que esto no es un cuento, ni una fantasía, ¿verdad? Ni es en arrobamiento, es en verdad. Vamos a estar ahí y lo vamos a disfrutar. Y yo creo que así como se nos invita a creer en Jesús para salvarnos, se nos invita a que creamos todo esto, porque es la consecuencia, es el regalo que Dios nos da, que Dios le da a todos sus fieles y que estaremos con Él para siempre. Y creerlo también entra dentro de lo que el Señor Jesús nos dice, porque decimos, eso es fantasía, ¿no? Bueno, entonces también es fantasía que Jesús te salva. No, es real la salvación. Y así como es real la salvación, también lo que el Señor Jesús nos da y su regalo es verdadero. Y Pastor Abraham, qué bueno que mencionas qué van a estar haciendo los médicos, ¿verdad? Porque hay mucha gente que se ha de preguntar, ¿y qué voy a estar haciendo yo allá, verdad? Dice una cita de aquí, del libro Mi Vida Hoy: toda la familia de los redimidos no vivirá en un estado de ociosidad y ensueño. Toda la familia de los redimidos se deleitará en servir al que es dueño suyo por creación y redención. Vamos a estar realizando obras de servicio, vamos a estar sirviendo, vamos a estar trabajando en la tierra. Dice que nada que ver con lo que hacemos aquí, pero vamos a estar en vidas productivas. Ese es el punto. ¿Qué vamos a hacer? Vidas productivas, ¿verdad? No es una vida de ociosidad y ensueño. Aquí voy a estar sin hacer nada. No, aprendizaje, lecciones, visitar mundos, escuchar a Jesús y vidas de servicio. Qué lindo. Sí, qué maravilloso. Siempre el anhelo de un corazón es poder ser transformados. Y esa transformación la podemos tener ahí. Y esta transformación que Dios nos da precisamente para que en unidad podamos servir. Porque el servicio es nuestra razón de ser. La sanidad de las naciones, las hojas del árbol de la vida nos unen. Hoy en día pareciera ser que lo que contemplamos es completamente contrario. Todos los países poniendo barreras, todos los países haciendo diferencias entre las razas, donde los más desfavorecidos tienen que estar sufriendo más a consecuencia de los más poderosos poniendo muros, fronteras para que no exista esta relación, esta unidad. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que el poder sanador de las hojas del árbol curará todas las heridas raciales, étnicas, tribales o lingüísticas que han desgarrado y dividido a la unidad por siglos y siglos. ¿Cuánto dolor se experimenta? Nada más podemos contemplar ahorita las caravanas que tienen que estar saliendo en busca de un lugar donde pudieran mejorar su nivel de vida. Y los países poderosos cerrando esas fronteras. Pues bueno, la sanidad de las hojas de este árbol de la vida quebrantarán completamente esto. Porque el verdadero servicio se experimenta cuando somos libres y experimentamos la paz del alma en nuestro Señor Jesucristo. Entonces estamos capacitados para poder servir a aquel que nos ha dado la vida. Una promesa tan maravillosa que nos espera, poder reunirnos en el árbol de la vida junto a las fuentes de agua de vida. Amén. Pastor Abraham. Sí, pastor, hay en el segundo párrafo de la lección del viernes, Sí. dice, hay mansiones para los peregrinos de la tierra. Le decía el doctor, ¿no?
Estamos viviendo, por ejemplo, en nuestro país, llegan y llegan de otros países, de paso, a lo mejor de paso, para ir a los Estados Unidos, y estamos viviendo esas peregrinaciones totales, Caravanas, ¿no? De los migrantes que vienen para acá. Dice, hay mansiones para los peregrinos de la tierra, hay vestiduras, coronas de gloria y palmas de victoria para los justos. ¿Sí? Ahí todos son bienvenidos. Dios no pone muros, Dios no pone barreras. Todo aquel que cree en Cristo Jesús tiene acceso ahí. Es la entrada, es el pasaporte a la tierra prometida, la creencia, la fe en el Señor Jesús. Y pastor, como se decía a mitad de la lección, a veces pasan cosas que no entendemos, ¿no? Todo lo que nos dejó perplejos en las providencias de Dios quedará aclarado en el mundo venidero. Amén. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué murió mi padre así? ¿Por qué murió mi madre así? ¿Por qué sucedió esto así? ¿Por qué este accidente en la vida? Y más abajo dice, sabremos que el amor infinito ordenó los incidentes que nos parecieron más penosos. A medida que comprendamos el tierno cuidado del ser que hace que todas las cosas obren conjuntamente para nuestro bien, nos regocijaremos con gozo inefable y rebosante de gloria. Amén. ¿No? A veces estamos perplejos, no sabemos qué hacer aquí. Pero lo entenderemos. Y cuando lo entendamos, cantaremos alabanzas al Señor. ¿No? No nos desanimemos. A veces pasan cosas que no planeamos o no salen como las planeamos. Suceden incidentes malos. Pero todo está bajo la providencia de Dios. Dios todo lo hace para nuestro bien y para que estemos muy pronto con Él junto al árbol de la vida, ¿no? Esto me hace recordar, Pastor Abraham, para cerrar, yo creo que una de las situaciones que pasé más conmovedoras en este año fue haber bautizado a una niñita con su abuelita que le mataron a sus padres. Los asaltaron y mataron a papá y mamá. La abuelita vino con los niñitos a bautizarse. Eso fue lo más significativo en este año para mí. ¿Cómo le explicas a esa niña? ¿Cómo le explicas lo que pasó? ¿Cómo le explicas? Pero qué bueno que un día todo esto pasará. Qué bueno que el Señor ha prometido que todo lo que ha quedado en duda será explicado. Así que perseveremos. El Señor viene muy pronto por nosotros. Vamos a concluir entonces con este repaso. Si les parece bien, vamos a dar algunas palabras finales de resumen. Doctor. Sí, quisiera terminar con una promesa tan maravillosa que nos da el profeta Isaías en el capítulo 35, del versículo 2 al versículo 4. Ellos verán la gloria de Jehová, el esplendor del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que viene nuestro Dios, viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Qué maravillosa promesa nos da la palabra de Dios. Hay muchas cosas que no podemos explicar, hay muchas cosas que todavía nos están doliendo, que nos están lastimando, que quisiéramos que ya terminaran. La palabra de Dios nos dice que esperemos, que confiemos en Jehová, que nos animemos, que nos esforcemos. Lo que nuestro Señor Jesucristo también nos mencionó en el capítulo 14 de Juan, no se turbe vuestro corazón. Esta esperanza y la invitación que nos da para que nosotros nos esforcemos, que no doblemos nuestras rodillas, creo que nos da aliento para seguir adelante. Somos peregrinos y advenedizos en este mundo, porque nos espera algo nuevo y maravilloso que Dios nos ha prometido. Y mientras ese día no llega, permanezcamos unidos, aferrándonos, tomados fuertemente de la mano de Dios y seguir enfrentando el diario vivir.
porque nuestro peregrinaje por esta tierra, por este desierto, aunque para muchos todavía no ha acabado, finalmente llegaremos a la tierra prometida. Amén. Y que tengamos esa convicción y esa certeza, aprendiendo a aferrarnos de las promesas y la esperanza que Dios nos ha dado. Así sea. Muchas gracias, doctor Villanueva, por estar con nosotros. Pastor Abraham. Pastor, el Señor Jesús dijo, vendré otra vez. Y es la esperanza maravillosa, ¿no?, que nos mantiene firmes. Y en el capítulo 22, 20 de Apocalipsis, Él dice, ciertamente vengo en breve. Y nosotros debemos responder, amén. Ven, Señor Jesús. Amén. Que esa sea nuestra oración. Ven, Señor Jesús. Y, pastor, como hemos dicho, pueden suceder muchas cosas aquí, desagradables. Y dice en 2 Corintios 4:17, porque esta leve y momentánea tribulación produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es leve y es momentánea. Todo se acabará. El Señor vendrá. Amén. Hermanos, muchas gracias por habernos seguido en este repaso de la lección. Estamos terminando un folleto y estamos terminando un año. Definitivamente no tenemos más que agradecer a Dios por haber hecho posible tantas cosas, pero especialmente este repaso. Mucha gente encontramos en las iglesias que nos dicen que este repaso es de bendición, que siga siendo de bendición. Lo hacemos con mucho cariño para cada uno de ustedes y como una herramienta útil para que tu estudio sea más profundo y para aquellos que exponen la lección en sus clases. Hermano, Dios te bendiga. Gracias por seguir este repaso. Nos vemos el próximo año. Que terminemos con gratitud el 2018 y con esperanza el 2019. Y ojalá que no terminemos el 2019, que el 2019 sea el gran año de la redención en Cristo Jesús. Estamos en sus manos seguros y Él muy pronto vendrá. Que Dios les bendiga. Les esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección. Hasta la próxima. Feliz año para todos.